Amigos oyentes y hermanos en Cristo, vamos a continuar nuestra meditación y reflexión en el capítulo 4 y 5 del libro de los Jueces, para continuar con el tema Una gran victoria, que poco a poco la vamos a ir viendo a través de nuestra meditación. Vamos a leer hoy el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: Después de la muerte de Ahoz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. La epístola a los Hebreos, hablando del castigo, de la disciplina, del entrenamiento del Señor a sus hijos, dice en el capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta gran verdad deberíamos tenerla siempre presente los que somos del Señor. A veces Dios tiene que darnos tirones de orejas o tiene que sacudirnos con algún azote, porque nos ama, porque quiere llamarnos a la realidad, a la verdad, y llamarnos a volver del camino que posiblemente hemos agarrado equivocadamente y nos está alejando de él. La aparente prosperidad de las cosas en lo material a veces nos confunde. Pensamos que esa prosperidad es en realidad el reflejo de la voluntad de Dios. Y no estamos mirando los métodos que usamos para prosperar. Tal vez los métodos que usamos para adquirir y prosperar son métodos equivocados que están apagando nuestro espíritu, que están alejándonos de dar un buen testimonio y que está en realidad manchando el nombre del Señor. Y entonces el Señor levanta su mano disciplinaria y azota para que nosotros reaccionemos. Hemos leído acá de 20 años de aflicción. ¿Qué cosa? 20 años de ser tratados, oprimidos con crueldad. La aflicción es un instrumento que Dios sabiamente y con amor emplea para apartar del pecado a su pueblo o a su hijo o hija. David, que ha probado muchas veces la amargura de la disciplina de Dios, nos da un concepto claro de esa disciplina cuando dice en el Salmo 39, versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Escuche bien, con castigos, no con palmaditas, con castigos por el pecado que a veces cometemos, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Cuántas veces hemos visto deshacerse aquellas conquistas
que llegaron también a conquistar nuestro corazón y llegaron a convertirse tal vez en un ídolo dentro de nosotros. Y cuando el Señor ve que estamos mal, nos castiga por ese pecado de haber entronado en el corazón aquello que pone al Señor celoso, porque Él quiere ser siempre Él el primero en nuestras vidas. En nuestro relato bíblico hemos visto que Israel es vendido por Jehová para ser afligido en manos de Jabín, rey de Canaán, por 20 años. El pueblo de Dios, por incredulidad a su palabra, había fracasado desde el comienzo en desalojar por completo a los cananitas de sus términos, de la tierra. Y el mal dejado así en medio de ellos era como levadura en la masa, corrompiéndoles rápidamente. Porque Israel empezó a practicar las prácticas paganas de los cananitas. Empezó a adorar a los ídolos. Abandonaron al Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte. Se olvidaron de los grandes prodigios y portentos que el Señor obró al proveerles agua de la roca, de la peña, al darles el maná, el pan del cielo, al abrirles al salir en dos el mar rojo para que puedan pasar en seco. Se olvidaron de lo último, cuando el río Jordán también se abrió en dos para que entren a poseer la tierra de promisión. Cuán fácilmente, hermanos queridos, olvidamos las hazañas, los favores, los milagros de Dios hechos en nuestra vida. Y en mi concepto, el más grande milagro que el Señor ha hecho es salvar mi alma de la eterna condenación, por lo que debo vivir siempre agradecido. La palabra no obedecida y la raíz del mal no juzgada a su tiempo va a brotar pronto. ¿En qué? En un apartamiento de Dios. Y eso invita y provoca a que Dios se disguste y discipline. Eso se desprende muy claramente de las palabras que registra el capítulo 2 de este mismo libro, capítulo 2 de Jueces, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, hago un alto. Al leer esto, pensemos que podemos ser nosotros los que estamos enmarcados en este accionar que menciona la palabra de Dios. Después los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dioses babilonios de los cananitas. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de ladrones que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron grande aflicción.
no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Qué tristeza cuando el creyente libertado ahora es esclavo de nuevo del viejo hombre, de sus pasiones, otra vez dominado por lo que antes, de lo que antes el Señor le libertó. Y dice que por donde salían, es decir, propósitos, proyectos, decisiones que tomaban, creyendo que esa va a ser la salida, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Qué triste. ¿Cómo deberíamos cuidarnos, amados hermanos, de no provocar a ira al Señor? ¿Cómo deberíamos darnos cuenta lo que Israel no se dio cuenta? Permitió dejar con vida a los cananitas que practicaban sus religiones, sus prácticas y sus ceremonias paganas. Y pronto los israelitas absorbieron todo aquello y adoraron, como dice acá, al Baal y a Astarot. El mal ha brotado. No dejes, hermano, la raíz de los males en tu corazón. Arranca todo aquello que no sirve, que te enemista con Dios, arráncalo de corazón, para no provocar el disgusto y luego recibir la disciplina del Señor. Por otro lado, vemos acá nombres muy significativos. Son significativos los nombres de los actores que están en esta contienda bélica. El significado moral de los nombres en el conjunto de los acontecimientos en este relato tan dramático y sugestivo es de alto valor espiritual. Por eso vamos a tratar de analizar el significado de los nombres para ver el armamento y la calidad del enemigo al que se enfrentaba Israel, Barak y la gran dama que aparece aquí, Débora. Por ejemplo, Jabín, el rey del norte, representa la elevación de la razón y la sabiduría humana por sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Su nombre, Jabín, significa razón o entendimiento. Y esto me lleva a hacer una reflexión. El ser humano engreído, caído en el pecado, razona, porque Dios le ha dado la capacidad de razonar, y elabora filosofías que intentan o anular, por un lado, la palabra del Señor, o mejorar la palabra de Dios. Ambas tácticas son sutilezas y vanas filosofías, como dice la Escritura. ¿Y qué dice el Señor al respecto de aquellos que intentan hacer estas cosas? De mejorar la palabra de Dios, es decir, cortarla, anularla, podarla, agregarle filosofías humanas. Termina la Biblia en el capítulo 22 de Apocalipsis con estas palabras tan fuertes. Verso 18, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es muy solemne. Por un lado, tenemos el significado del nombre del rey Jabín, razón o entendimiento.
las vanas filosofías y sutilezas que se han levantado a través de los siglos en procura de anular la palabra de Dios, de apartar escrituras, de torcer las escrituras o definitivamente no creer en las escrituras. Por su parte, el capitán de ejército de este rey Jabín se llamaba Sísara, que quiere decir orden de batalla. O sea que el enemigo, con sus filosofías, con sus sutilezas, con la elevación de sus pensamientos en contra de la palabra, siempre está en orden de batalla. Esto nos sugiere la terrible amenaza que significa para el pueblo de Dios la intrusión, la inclusión de mandamientos e ideas humanas para reemplazar o acompañar a la palabra escrita de Dios. Yo miro la historia y hemos vivido algunos años. Para mí, sin duda, esto resultó y resulta ser la más grande desgracia en la historia del cristianismo. El poder de estas prácticas persiste aún. Y cada vez vemos en las nuevas generaciones empezar a anular las escrituras, las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. La victoria obtenida aquí en esta batalla nos ilustra el camino del triunfo para nosotros, también usando los nombres de lugares y personajes y actores de esta campaña, de esta lucha, de esta batalla. Débora, la profetisa que habitaba bajo de una higuera en Ramá. Ramá quiere decir lugar alto, y esto me habla a mí de comunión con Dios. El creyente tiene que vivir en las alturas espirituales. Cada día entrar al trono de la gracia en comunión con Dios. ¿Es una mujer? Es un instrumento débil, porque la mujer es un vaso frágil. Es un instrumento débil, pero está en las manos de Dios para dar una gran victoria a su pueblo. Débora significa avispa o abeja, y Barak significa relámpago. Barak moraba en Sedes, que quiere decir santuario. Así rescatamos de los nombres, de las personas y de los lugares. En conjunto tenemos la palabra de Dios empuñada en alturas, en comunión con Dios, como hemos dicho, en Ramá, en las alturas, en comunión con Dios, y está aplicada con vigor espiritual, obtenido ¿dónde? En nuestros sedes, en el santuario, es decir, el poder del Espíritu. Hermano mío, el poder del Espíritu es el camino indicado hacia la victoria. No es con ejército ni por la fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Que Dios nos bendiga y nos dé la capacidad de comprender las lecciones que nos ofrece estos 2 capítulos del libro de los jueces. Vamos a continuar con el tema.